antenas y en el capítulo cuarto pues está. En los artículos estos se han publicado todos en la revista Radioaficionados. Lo que pasa que los he convertido, con todas las ilustraciones, los he convertido en presentación, más o menos aprovechando todo el material que hay. Entonces, vamos allá y empezamos con los dipolos y las antenas, que como todas las antenas necesitan dos conductores, especialmente los dipolos, porque equivalen a una resistencia variable entre 50 y 100 ohmios. Esta impedancia depende de la altura de la antena y lo habréis observado de que a veces al acercarle al suelo aumenta ligeramente la impedancia a 60, a 70, luego al subir la media onda está a 50, luego al subir un poquito más arriba se sube más alta de resistencia. Un dipolo depende realmente en el espacio libre la impedancia a 72 ohmios y equivale a una resistencia a 72 ohmios porque desprende energía. Igual que una resistencia a 72 ohmios, desprende calor y tiene las mismas propiedades de corriente y tensión en fase si la antena es resonante. La antena desprende energía en forma de ondas electromagnéticas y la resistencia desprende la energía en forma de calor, que no nos olvidemos que también son ondas electromagnéticas, pero de unas frecuencias mucho más elevadas, pero que se producen por agitación de los átomos de la resistencia, que entrechocan entre ellos y envían su energía al aire circundante, ¿no? Convirtiéndolo en calor que se transmite al aire que le circula, que le circunda, mientras que el dipolo se marcha la energía en forma de corriente radiación. Una de las características del dipolo con un cable alimentado por dos hilos paralelos es que la corriente de ida y la corriente de vuelta son exactamente iguales, o deberían serlo. Ahora vamos a ver que a veces esto no es exactamente así, y ese es el problema. Líneas de transmisión. Recordemos que siempre han de formar un circuito cerrado. La antena, aunque parezca un circuito abierto, en el fondo es un circuito cerrado. ¿Por qué? Pierde energía igual que una resistencia. Tienen propiedades de capacidad, tienen inductancia por metro, pero no nos olvidemos que son dos conductores, uno de ida y otro de vuelta, y que normalmente se conectan a una antena, nosotros, los radioaficionados, de 50 ohmios. ¿Por qué? Bueno, eso lo explicaremos después. El cable paralelo con separadores cada 30 centímetros tiene una impedancia característica normalmente de 600 ohmios si el dieléctrico es el aire. Y hay unos separadores, esto es el 95% de aire y un 10% de separadores. O sea que el aislante separador ideal es el aire porque es la línea que tiene menos pérdidas. Si las pérdidas es un tema importante, bueno, pues y ha de ser muy larga, quizá tendríamos que plantearnos el utilizar una línea paralela, porque incluso los cables de polietileno con ventanitas, con impedancias de 300 y 450 ohmios, tienen muchísimas pérdidas, muchísimo más bajas que el cable coaxial, pero tienen muchos problemas. La impedancia de líneas paralelas, su impedancia se altera cuando pasan junto a metales. Pensemos en el mástil, pensemos en las torretas y ya ahí tenemos un gran problema. Y cualquier superficie conductora, por ejemplo, pasarlos cerca de una ventana metálica con un marco metálico, o de PVC, bueno, de PVC no, pero normalmente las de PVC tienen marco metálico, o sea que es lo mismo. Se alteran por la impedancia, su impedancia se altera por lluvia, nieve y hielo, por todas las cosas y circunstancias meteorológicas. Por tanto, deben pasar bien separadas de mástiles y elementos conductores. Son difíciles de introducir los interiores de la estación sin que se afecten y realizar entradas bien selladas pues bastante complicado. Por tanto, antes del gran invento del cable coaxial, no sé por qué, comento que existen unas líneas de transmisión, que son las guías de onda rectangulares, que son muy perfectas porque tienen muy bajas pérdidas, pero que tienen un grave inconveniente. Por debajo de 1 gigaciclo, pues tienen unas dimensiones que no son operativas y, por tanto, solo se utilizan a partir de 1 gigaciclo y para arriba, y aún a 1 gigaciclo todavía son bastante de dimensiones demasiado grandes. Por tanto, aunque su dieléctrico y no tiene pérdidas, no tienen dieléctrico, todo es metálico, su resistencia puede ser muy baja, sus pérdidas muy bajas, pero desgraciadamente solo son para microondas. Entonces el gran invento fue el cable coaxial. Dos cables concéntricos en que aparentemente el exterior apantalla al interior.
Pero no nos olvidemos que la malla, ya la conocéis todos, no es solo un blindaje, sino que es el conductor de retorno, cosa que se olvidan. Y ya he visto alguna vez a algún electricista que ni siquiera sabía que se había que conectar la malla, lo cual es realmente preocupante. Ventajas del cable coaxial. Bueno, pues tiene muchas ventajas. No se afecta a proximidad de objetos metálicos. Su impedancia no se altera por nada que se ponga en las proximidades. Puede instalarse enrollado. Bueno, puede dejarse enrollado y sigue funcionando exactamente igual. Puede instalarse pegado a las paredes y tubos. Se puede doblar en ángulos cerrados. No se afecta, teóricamente, por la humedad, lluvia, nieve ni hielo. Aunque si se resquebraja la superficie y entra agua, pues algo sí que se afecta. Pero lo normal es que aguante muchos años sin alterarse. Y es muy fácil introducirlo en edificios por agujeros que podemos dejar muy bien sellados. Nada, es una joya. Todas las ventajas son del cable coaxial, pero tiene algún inconveniente. Primero, tiene un factor reductor de velocidad debido a la presencia del aislante. La radiofrecuencia viaja más lenta que por una línea paralela. Una línea paralela es casi igual que una antena. Funciona, la radiofrecuencia circula, que ya sabéis que no son los electrones, sino el impulso repulsivo y atractivo de los electrones se propaga por una línea paralela a una velocidad de casi igual que en una antena, un 95, está dentro de los 90% de la velocidad de la luz. Pero supongo que ya los que habéis escuchado alguna otra conferencia ya sabéis que no es un movimiento electrónico 100%, sino que los electrones se empujan a la velocidad casi de la luz. El impulso repulsivo y atractivo se propaga por los cables y por el circuito a la velocidad casi de la luz, pero que ellos, los pobres, pues como son trillones, por mucho que se empujan, no pueden circular tan rápido, sino que se empujan a esta velocidad. Por tanto, todos los cables coaxiales tienen un factor de velocidad que reduce, debido al aislante que hay entre ellos, se designa por las letras factor FV, y puede ser en los cables de polietileno, siempre es el 0,66 o sus alrededores. La espuma de polietileno tiene más aire dentro del, que es la espuma dentro del polietileno, y al tener más aire su factor de velocidad es más elevado, y el aire tiene, bueno, cuando es una línea paralela con separadores de aires, pues entre 90 y un 95% de la velocidad de la luz. Aquí tenéis los cables que ya conocéis, el RG58, hay cables de 52, curiosamente, de 50, luego os explicaré por qué, de 75 ohmios, y también hay las líneas planas de 300 ohmios a 450 de cintas, y bueno, pues con diferentes factores de velocidad que dependen a veces de la espuma, hay de 73%, 78%, 84%, etcétera. Los cables de recepción de 75 ohmios, ¿por qué? Y los de transmisión de 50. Pues la relación de dimensiones entre diámetros de vivo y malla, cuando se aplican las ecuaciones y se buscan las derivadas, se encuentra que tienen un mínimo de pérdidas cuando la impedancia son 75 ohmios. De forma que los fabricantes que quieren presumir de cable con mínimo de pérdidas y que en recepción interesa mucho porque es el factor que te atenúa una señal recibida de televisión, pues se hacen cables con impedancia 75 ohmios. En cambio, en los de transmisión, como descubrieron que la tensión de ruptura máxima se obtenía pasaba por un máximo cuando la relación entre vivo y malla daba una impedancia característica de 60 ohmios, y en cambio la potencia de disipación máxima la conseguían derivando cuando esta impedancia era de 40 ohmios. Entonces decidieron hacer todos los cables de transmisión entre 50, algunos, y otros 52 ohmios. Es un valor arbitrario intermedio entre 40 y 60, que les va bien, y por eso hay algunos que ponen 52 y otros que ponen 50. En el fondo es una diferencia tan pequeña que no tiene significado real en la práctica. Quiero decir, nos da igual un cable de 50 que uno de 52. Solo para aquellos obsesos con la relación de los estacionarios de 1 a 1, pues se empeñan y tienen en cuenta esas décimas. Los demás nos olvidamos, y si la ROE es menor de 2, pues nos va fantástico y las pérdidas son despreciables. Un programa de líneas de transmisión.
Yo recomiendo que para línea de transmisión, luego intentaremos ejecutarlo al final de esta presentación, Transmission Line Details. Lo buscáis así en Internet y, bueno, os lo descargáis. Y allí es un programa que no es instalable, que no hace falta ni instalarlo porque es ejecutable solo. Lo tenéis que ejecutar cada vez. El ejecutable se llama tidetails.exe y os dará todos los parámetros de una línea de transmisión, longitud, pérdidas en tipos de cables. Hay muchísimos tipos de cables, no son idénticos a los que tenemos, pero sí están, los estándares están, incluso de varios fabricantes, aunque con tan pequeñas diferencias que no vale la pena. Luego lo veremos. ¿Cuáles son los inconvenientes del cable coaxial? Bueno, pues aquí los tenéis, tiene mayores pérdidas que las líneas paralelas, tiene un comportamiento extraño, al no ser dos cables paralelos exactamente iguales, es asimétrico y de ahí se derivan sus inconvenientes. A veces se comporta como si tuviera tres conductores, el cable interior o vivo, la parte interior de la malla y la parte exterior de la malla. Luego, eso tendría que haber puesto una diapositiva para matizar que esto es un modelo mental. Lo del interior y lo del exterior de la malla es un modelo mental, que nos es muy útil para interpretar las diferentes corrientes que puede presentarse en la malla de un coaxial. Y ahora veréis por qué. Cuando una de las ramas de la antena está conectada directamente a la malla y el vivo está conectado a la otra rama de la antena, puede haber una corriente independiente que es la I sub C. En principio, la del vivo y el interior de la malla son exactamente iguales y opuestas, porque son las de la radiación de la antena como dipolo. Pero a veces se puede sumar la longitud de la rama y la de la malla del coaxial y por su cuenta se ponen a resonar y tienen, en media onda, tienen otra frecuencia de resonancia y en sus múltiplos. Y entonces aparece una corriente parásita que circula por el exterior del coaxial, puesto que en el interior no sabe que existe esta corriente, y esto solo se puede arreglar utilizando un balun simetrizador. Como su palabra indica, el balun simetrizador obliga a que las dos corrientes sean exactamente iguales, con lo cual se carga cualquier corriente exterior parásita que intente funcionar por el exterior de la malla del coaxial. Y sigamos y veamos más a fondo qué significa la impedancia característica. Es una característica muy importante de las líneas de transmisión y los 75 ohms en recepción, porque si al final de la línea hay una resistencia de este valor, no podemos saber qué longitud tiene esta línea desde el otro extremo. Se comporta como si fuera infinita. ¿Y qué significa que se comporta como infinita? Significa que toda la energía que damos por un lado y metemos por un lado desaparece y no sabemos nunca más de ella. Y por tanto no sabemos dónde va. Bueno, sí que sabemos porque la hemos conectado a una antena o a una resistencia de 50 o de 75 ohmios, pero que no sabemos a qué distancia está porque no tenemos más noticias. Mientras que el problema es cuando no es exactamente igual. Si la resistencia no es exactamente igual a la impedancia característica, esta maravilla de la línea no se comporta como infinita y aparece parte de la potencia enviada, es reflejada y aparecen las llamadas ondas estacionarias. Vuelve hacia atrás y entonces se monta un pollo. La de ida y la de vuelta montan máximos y mínimos, lo que se llama relación de ondas estacionarias. Casualmente es idéntico a dividir la impedancia final, el módulo de impedancia final, por el valor de Z sub 0, que sería la resistencia y característica de tal, y también coincide con la relación entre el valor máximo y el mínimo y con los máximos y mínimos de la corriente. En YouTube que voy a intentar clicar aquí para que veáis cómo son las ondas estacionarias en la práctica. Porque hay un tío que me ha gustado mucho que encontraba en internet, a ver si aparece aquí, y lo veis. Sí, mira, aquí está. Vamos al minuto 45. Inicia sucesión. No lo sé. No, gracias. A ver.
Mira, conecta el motor en una cuerdecita. No sé si oiréis el audio. Está diciendo que la onda que genera el motor, me parece que no oiréis el audio. Y cuando llega aquí rebota y se monta el fenómeno de las ondas estacionarias. La onda incidente y la onda reflejada generan máximos y mínimos, nodos y vientres. Hay 4 vientres y 5 nodos. 4 vientres y 5 nodos hay aquí en esta antena. Bueno, pues vamos a ver si consigo parar esto. Y seguimos con nuestra conferencia. Espero que se haya visto. Muy curioso, ¿no? ¿Qué más podemos contar de las líneas de transmisión? Bueno, que sus pérdidas aumentan con la longitud del coaxial, casi linealmente, y además, a medida que aumenta el diámetro, normalmente tienen menores pérdidas. ¿Por qué? Porque tienen más malla, el vivo es más grueso, tienen menos resistencias ómicas y, por ejemplo, un RG 218 de 22 milímetros de diámetro tiene muchísimas menos pérdidas a cualquier frecuencia y a cualquier distancia que un RG 213, un RG 8, que tienen 10 milímetros y tienen mucho menos que... Pregunta, ahí se me está disparando esto, que un RG 58. ¿Hay longitudes mágicas para un cable coaxial? Pues no, no hay longitudes mágicas, ni media ni cuartos de onda. La ROE, recordad, ya hemos dicho que depende de la relación de impedancias y depende de los máximos y mínimos y de la relación de impedancias entre lo que espera, los 50 ohmios que espera y lo que encuentra. Y por tanto, dentro del cable la ROE es invariable. Si con el medidor vemos que varía la ROE al variar la longitud, es que tenemos un problema de un balún, no hay balún simetrizador de corrientes en la conexión de antena. Y ese es el fenómeno que produce que varíe la relación de ondas estacionarias cuando añadimos un latiguillo o cuando lo damos. Eso es inmediato. Tenemos dos medidores colocados en dos sitios distintos, si no marcan lo mismo, puede ser error de los medidores o puede ser que tengamos un problema de que no tenemos las dos corrientes simétricas en el vivo y en la malla. Y por tanto, hay algo que no hemos hecho bien en la instalación de la antena, que es el balún simetrizador. Y no es un problema de asimetría de la antena, como dicen muchos. Es que la antena es asimétrica, ni un cuerno. En teoría, alimentadas por un cable paralelo, todas las antenas son simétricas, sean como sean lo asimétricas que sean. El problema es cuando no tienen un balún simetrizador que obliga a que las dos corrientes sean iguales. Otras cuestiones de longitud. Las pérdidas del coaxial en las bandas de 80, 40 y 20 metros son totalmente despreciables, incluso con RGs 58. El RG 58 de 6 milímetros podríamos usarlo en todos los transmisores perfectamente. Ahora sí, si ponemos un amplificador lineal, entonces no soporta ni por ruptura ni por potencia disipada, nos soporta más de 800 vatios. Entonces nos vemos obligados a poner un cable más gordo, RG 213, pero para estas antenas, en principio, longitudes de 30, 40 y 50 metros no tienen importancia. Se puede poner un RG 58 perfectamente. En cambio, en las frecuencias más altas, que ya hemos dicho que las pérdidas aumentan con la frecuencia, empiezan a tener alguna importancia. En 20, en 15, en 12, en 10, en 6. En VHF, no podemos permitirnos el lujo de la ROE. Los cables deben ser lo más cortos posibles, porque las pérdidas aumentan muchísimo con la frecuencia y con la ROE. Al aumentar la ROE, aumentan las pérdidas. ¿Por qué? Pues porque hay una onda, una potencia reflejada debido a la onda estacionaria, es al revés. Bueno, la onda estacionaria es debida a la presencia de una onda reflejada que va y viene por el cable y que normalmente vuelve por el cable y nos aumenta las pérdidas y a lo mejor si nuestro paso final es transistorizado, también la potencia reflejada se pierde. Por tanto, en VHF y frecuencias más altas, cualquier ROE no es admisible. Aunque, bueno,
he dicho que no había longitudes buenas y malas. Bueno, hay una que podría ser algo mala y que alguna vez nos da algún problemilla. La media longitud de onda real, física. Amigo, puede ser que la malla capte la radiofrecuencia por su cuenta, resuene en media longitud de onda y nos capte algo de radiofrecuencia y nos produzca algún problemilla en alguna banda. Bueno, entonces, si tuviéramos algún problema a pesar del balun, porque la malla hasta el transmisor se ocurre que en una determinada banda todavía hay problemas, pues no hay más que poner un ferritas o un balun un, que normalmente son choques de ferritas, lo que hay dentro, para evitar que ésta nos llegue a perturbar aquí de alguna forma. Hemos de romper, claro, arrollando el coaxial o haciendo cualquier otra cosilla, pues conseguiríamos el mismo objetivo, que es cambiar este problemilla. Normalmente esta energía captada es bastante baja y el problema que da es muy inferior al que se produciría si no hubiera balun. O sea que el balun, claro, estaríamos hablando de potencia reflejada si estamos transmitiendo con 100 vatios y a lo mejor hay un 10%, son 10 vatios por aquí circulando por el exterior. Bueno, de onda directa y reflejada. Podría ser que tuviéramos más problemas, pero con el balun eliminamos cualquier posibilidad de resonancia exterior y normalmente esto no hace falta. Sí me ha hecho falta, por ejemplo, y me he encontrado con el problema de que a mí se me disparaba el ordenador, se volvía loco, la conexión USB, que es lo que está ocurriendo hoy en día muchas veces en las comunicaciones digitales, y era que captaba radiofrecuencia no por el cable coaxial, sino por el cable de los rotores. Los cables de los rotores los tenía controlados por una interfase conectada al ordenador para que siguiese a los satélites por programa, ¿no? Por el programa de control SAT PC32. Y allí en la banda de 15 metros, ¡pum!, me resonaban. Y hasta que no descubrí un día, tocando con la mano, es aquí cuando varía el cable de bajada de los rotores, no me di cuenta que la radiofrecuencia me entraba por los rotores, porque no conseguía quitarla ni con balunes ni con unus por ningún lado. No sabía por qué se me volvía loco la transmisión y la conexión USB entre el ordenador y el controlador. No sabía por qué se estropeaba, hasta que descubrí que era por el cable del rotor. Pero en el fondo, pues, esta longitud mala pues no es demasiado preocupante. Bueno, potencia reflejada. Pues ya sabéis que no le gusta a los transmisores actuales, no les gusta nada que haya potencia reflejada y una relación de onda estacionaria superior a 2. Sin embargo, recordad que una ROE 2 significa un 11% de potencia reflejada y hasta 3 es un 25%, lo cual, si esa potencia se pierde porque no tenemos acoplador de antena, pues estamos hablando de décimas de dB, de bastantes décimas de dB, pero que no es un problema grave, puesto que nadie notará la diferencia entre una transmisión por un valor inferior a un decibelio. Por tanto, si el transmisor no protesta, yo cuando veo una ROE de 1,8, 1,9, digo, está estupendo, muy bien, mi transmisor lo aguanta perfectamente, no vale la pena ni accionar el acoplador. Pero si es mayor de 3, aquí viene el problema. ¿Qué hace el acoplador? El acoplador nos ayuda a eliminar la potencia reflejada. ¿Por qué? ¿Qué hace el acoplador? Aunque dedicaremos todo un capítulo a las ondas estacionarias, después de hablar de los balunes, el sexto me parece que es dedicado totalmente el sexto capítulo a las ondas estacionarias. Lo haremos en diciembre, esta sesión. El acoplador, y las miraremos con detalle. ¿Qué hace? Lo que hace es devolver la potencia reflejada, la devuelve, si está bien acoplado, bien sintonizado, la devuelve a la antena y no dejarla que llegue ni al medidor de ROE ni al transmisor transistorizado. Y como la devuelve a la antena, se irradia perfectamente sumada en el siguiente ciclo. Si por aquí, otra vez se me ha ido esto,
suben 100 ciclos, hay 100 vatios, y vuelven 10, en el siguiente ciclo suben 110, devueltos por el acoplador de antena, y de los 110 vuelven 11, y aquí estos 11, en el siguiente ciclo, son devueltos por el acoplador hacia la antena, y se suman, de forma que la potencia que va ahora a la antena son 111, 111 y medio, que restados siempre quedan 100 vatios netos que salen por la antena. O sea que, a menos que el acoplador tenga pérdidas. ¿Cómo podemos saber si un acoplador de antena tiene pérdidas significativas? Pues muy fácil. Si transmites con 100 vatios, pones la mano encima del acoplador y ves que el acoplador se calienta, hombre, pues a lo mejor está perdiendo 5 o 10 vatios en el mismo acoplador, pero si no notas que se calienta el acoplador, pues es que a lo mejor es 1 o 2 vatios lo que pierde el acoplador, simplemente un 1%. Está muy fácil comprobarlo, porque si los pierdes, se pierden en calor. Y por tanto, si se calienta, entonces tienes un problema de que tu acoplador ya puedes comprar uno mejor. Comprar uno que sea mejor. De forma que el acoplador siempre devuelve la potencia reflejada hacia la antena y le obliga a radiarla. Y entonces convierte todo lo que impedancia que le viene por la línea de transmisión en la antena, la convierte en 50 ohmios y deja una ROE 1.1 limpita para que el transmisor esté encantado, le guste y esté feliz. Por tanto, norma, la antena tiene una ROE menor de 2, ni molestarse ni en acoplar. La antena tiene una ROE entre 2 y 3, bueno, con un acoplador de antena, bajémosla y quitémosla para que el transmisor no se queje y no sufra. Además de convertir las impedancias, cancela cualquier reactancia inductiva o capacitiva. Dime. Perdona, Luis. Por favor, Diego, Eco Alfa 1 Charlie November, y los que estén con el micro abierto, Eco Alfa 3 Papa Tango y Eco Alfa 3 Eco Juliet Juliet, cerrad los micros, por favor, porque no vale, dejáis escuchar bien a Luis. Ya los han cerrado. Bienvenido, Diego. ¿Os acordáis de los equipos a válvulas? Bueno, los equipos a válvulas no tenían problemas de acoplador. ¿Por qué? Ni los amplificadores lineales de válvulas en general no necesitan acoplador porque ya lo llevan. Llevan incorporado el acoplador en pi con 2 mandos, el plate y el load, que todos aprendimos en aquella época a ajustarlos, y que además tiene la ventaja de que es un atenuador de armónicos. Hoy en día los acopladores casi todos son alguna variante de un acoplador en T, y también hay variantes, simplemente una combinación serie de condensador y inductancia, que puede ser una estructura tipo A, que adapta impedancias más altas, o puede ser una estructura de tipo B, que avanza. Y aquí tenemos un acoplador automático, perdónate, que solo que toco aquí, no sé qué toco, y se me mueve todo. Ah, ya sé, estaba tocando la barra de espacio sin querer. Esta sintoniza las bajas impedancias mediante por un circuito que he puesto aquí, mediante la mitad de un circuito pi. Bueno, pues es la mitad del circuito pi, pero podría ser al revés, que estuviese la inductancia en serie y el condensador en paralelo. Normalmente un acoplador automático lo que hace es, con un microprocesador, mira la ROE aquí y también la ROE en la antena. ¿Ves? Esto es un defecto de la ilustración, que falta otro medidor de ROE aquí. Y primero decide cuál de las dos configuraciones utiliza, si primero el condensador en serie y luego la antena, o la inversa, primero en la bobina y luego el condensador en serie a la salida. Pasaría por aquí. O sea que sería una configuración o la anterior conmutada. Decide cuál de las dos y luego va conmutando relés hasta que baje la lectura del microprocesador aquí. Y esto es más o menos el funcionamiento de todos los acopladores automáticos. Últimamente, además, me he enterado de otra cosa que no sabía. Al traducir un manual de ACOM, al mirarse de un acoplador remoto, me he dado cuenta de otra cuestión que no nos habíamos enterado. Por lo menos yo no me había enterado. Aquí hay un problema de conmutación con radiofrecuencia. Si el transmisor está transmitiendo, empezamos a conmutar relés
Los relés con radiofrecuencia presente, con el tiempo, los relés saltan arcos y empiezan a quemarse los contactos y con el tiempo empiezan a fallar. Los acopladores automáticos buenos, los remotos, llevan una resistencia de carga incorporada que aguanta durante milisegundos y se conecta siempre antes de accionar cualquier relé de conmutación de condensadores de resistencias. Con eso evita que se produzcan arcos de radiofrecuencia y la conmutación en caliente, se llama. Con lo cual no se les queman los contactos y por tanto su duración es ilimitada. Yo no sé si todos los automáticos llevan esta resistencia de carga y tienen previsto que no haya conmutación caliente. Para evitar conmutaciones en caliente, todos llevan memorias. De forma que si tú previamente has utilizado una transmisión en una determinada frecuencia, automáticamente ya ha quedado memorizada la configuración y en la siguiente vez que aparece esa frecuencia y lleva un frecuencímetro, y automáticamente conecta la posición de la memoria que había conseguido una actuación previa. Y por tanto, con eso reduce mucho el número de, dijéramos, de conexiones en caliente o de ajustes en caliente, porque si tú previamente ya has sintonizado una vez varios segmentos de la banda, pues cada 10 kilociclos o cada 20 kilociclos, cuando estrenas el acoplador, pues ya han quedado memorizadas en memoria todas las configuraciones y automáticamente, en cuanto detecta esa frecuencia, coge ya la configuración anterior. Evidentemente, si cambias de antena, pues eso no va. Pero normalmente tienen memorias para... Y si tienen varias salidas de antena al acoplador, pues llevan distintos bancos de memoria para cada salida de antena del acoplador. Los acopladores para VHF. La MFJ tenía la barra de vender un acoplador para VHF. Ni eso se ocurra. Las pérdidas en VHF son demasiado elevadas. Por tanto, como me pasaba a mí, que no acababa de entender por qué se me había disparado la ROE en la antena de Wimo de 144, las pérdidas en VHF por ROE no es que sean elevadas, es que pueden duplicar o triplicar las que hay sin ROE. O sea que no se os ocurra nunca corregir una onda estacionaria elevada en VHF con un acoplador, porque eso es estirar potencia y dinero. Puede ser que os llegue a la antena el 20% de lo que transmitís o el 10%, ¿no? Y eso son 10 dB menos en antena, de salida. Que en vez de 100 vatios o de 20 vatios os lleguen 2 a la antena, pues es bastante penoso. Por tanto, en frecuencias elevadas, incluso en 6 metros, corregir mediante un acoplador, pues no es demasiado aconsejable. Claro, en 6 metros, si no tienes una antena de 6 metros y la utilizas cualquier otra antena a base de acoplador, pues como no tienes otra solución y no tienes más remedio, pues ya sabes que de tus 50 o 100 vatios, pues salen a lo mejor la mitad o menos de la mitad. Pero en fin, menos da una piedra, ¿no? Si no tienes nada mejor, pues apechugar con las pérdidas del cable coaxial. ¿Qué más tengo por aquí? El sintonizador de antena, bueno, ya lo comentábamos, es un acoplador preparado para exteriores y preparado para la lluvia y para el control remoto, normalmente a través del vivo del mismo cable coaxial. Normalmente no llevan algún tipo de transmisión de datos a través del vivo del cable coaxial, porque aunque lo más fácil es que lleven las memorias hacia adentro, lo lleven todo, y simplemente hay a lo mejor la conexión de alimentación solamente. Hay otros que llevan más información porque ya cuando cambias la frecuencia del transmisor automáticamente lo sabe el amplificador lineal, lo averigua y envía esta información ya al sintonizador para que se prepare simplemente sin necesidad de esperar a que llegue la radiofrecuencia. Con lo cual algunas marcas caras se garantizan la fiabilidad y la durabilidad a largo plazo muchísimo más que no con simplemente que primero lea la frecuencia, luego la descubra, conmute en caliente y entonces haga la conexión de relés adecuada para acoplar la antena. Depende por eso hay algunos acopladores remotos que son caros.
bastante caros. Los SGC y todas estas historias. Bueno, solo hay cables de 50 y 75 ohmios. Bueno, podemos hacer, esto lo he puesto aquí porque, claro, hemos hablado que hay de 50, de 52, 75, pero hay muchos más. Otras impedancias posibles. Bueno, podemos hacer cables de 25 ohmios. ¿Cómo? Pues conectando dos cables de 50 en paralelo, vivo con vivo, malla con malla. Eso es una conexión, un cable de 25 ohmios. La antena tiene 25 ohmios, podemos hacer dos cosas. O adaptarla arriba en la antena a un coaxial de 50 ohmios, o poner dos cables paralelos de la idéntica longitud, conectados en serie, y dejar que el acoplador aquí abajo apechugue con los 25 ohmios. Al haber dos cables en paralelo tendremos menos pérdidas. Las pérdidas se reducirán a mitad, recordad esto. Esto puede ser interesante en VHF para reducir las pérdidas en un cable, no se nos ha ocurrido en alguna antena. Cables de 37 ohmios, 37 y medio, pues mira, dos cables en paralelo es 75. Es una solución factible. Puede ser cara, claro, los metros de coaxial no son baratos. Cable de 100 ohmios, cables en serie. El cable se han convertido, los dos cables coaxiales, uniendo las masas, pero utilizando solo los vivos, lo hemos convertido en un cable de 100 ohmios. Y también podemos tener, lógicamente, cables de 150 ohmios. Bueno, es una solución que tiene la mitad de pérdidas. En caso de que tengamos muchísima longitud, podría ser una solución interesante poner cables en paralelo. ¿Por qué no? Es una solución cara, pero imagina que tienes 50 metros hasta una antena de VHF. 50 metros. Bueno, con cualquier cable eso es caro. Y las pérdidas te pueden... 3 dB es fácil. Que en UHF, 3 o 4 dB de pérdidas las puedes tener muy fácilmente en 432. Una de las soluciones sería poner dos cables en paralelo y reducirlo a la mitad, 2 dB. Si decimos que un dB no se nota, lo que pasa es que afecta también a la recepción y, por tanto, a la sensibilidad de nuestra recepción. Y por eso es importante reducir las pérdidas en el coaxial. Es un sistema que muchas veces no se nos ha ocurrido. A mí no se me ha ocurrido nunca, pero ¿por qué no? Y luego tenemos los adaptadores de diferentes impedancias, adaptadores coaxiales de lambda cuarto eléctricos. Eléctrico significa que hay que multiplicar por el factor de velocidad para tener una longitud de cuarto de onda. Actúan de transformadores de impedancia para antenas monobanda. Esto para antenas monobanda siempre hay que recordar que monobanda, esto no es un multibanda. Lo que hacemos nosotros muchas veces para adaptar impedancias es un balun con toroides, con transformador o con transformadores para adaptar impedancias distintas, 1.4, 1.5, pero es que podemos hacerlas con cable coaxial. Veamos aquí. Luego también en baluns veremos que se pueden hacer baluns monobandas de cable coaxial baratísimos para cualquier impedancia. Bueno, para cualquiera no, para 2.1, 4.1, 6.1, 9.1 son relativamente sencillos de realizar. Aquí tenemos que 50 ohmios adaptados a 12,5 a través de un cable de 25 ohmios. 25 ohmios hacen de cuarto de onda, transforman 12,5 en 50. Y eso se hace con dos trozos de lambda cuartos por factor de velocidad de 50 ohmios conectados en paralelo, vivo y vivo, y mallas juntas. Y aquí tenemos un transformador de impedancias de 50 a 25 ohmios. Lambda cuartos, 37 ohmios, convierten 50 en 25. O 25 en 50, si lo miramos al revés. Muy sencillo, el más sencillo es el adaptador de 50 a 100 ohmios. 100 ohmios. ¿Qué antenas tienen 100 ohmios? Bueno, pues la cúbica fácilmente tiene 100 ohmios. La delta, loop, también tiene 100 ohmios fácilmente. Los loops horizontales, sky loops, también tienen una impedancia más alta. Puede ser que sea suficiente bajarles la impedancia con un tramo, si son monobandas. Por ejemplo, para 160 metros tenemos una antena para 160 metros. Normalmente lo que nos pasa en 160 metros es que las antenas, al ser cortas, estamos en resistencia de radiación de 12,5 y de 25 ohmios. Bueno, pues si la antena es monobanda y
la solución más fácil es poner un adaptador de cuarto de onda. Claro que en 160 metros son 40 metros por el factor de velocidad. Estaremos a lo mejor 0,66, estaremos hablando de 25 metros de cable. Bueno, pero podemos dejarlos enrollados en cualquier sitio, tenerlos enrollados en cualquier parte. ¿Por qué? Pues porque las pérdidas en el cable coaxial para estas frecuencias de 160 metros son bajísimas. Y no se nos ocurre que, bueno, pues podemos adaptar los 12,5 muy fácilmente por un tramo de cable coaxial enrollado en cualquier parte que tenga, pues, como hemos dicho, 4 por 6, 24, unos 28 metros de cable o algo así, más o menos, pues muy sencillo. También podemos adaptar 200 ohmios poniendo en serie dos cables de 50 ohmios que hacen un tramo de cuarto de onda de 100, transforma 50 ohmios en 200. Y también adaptar una antena de 450 ohmios, por ejemplo, no sé, podría ser una antena, bueno, un dipolo plegado tendría 300, quizá se adaptaría mejor con este adaptador que con este, una antena monobanda. Pues ahora no se me ocurre de 450 ohmios. Una Vickers Williamson, por ejemplo. Pero claro, la Vickers Williamson es una antena con una resistencia de cargas de banda ancha. No, esto no serviría. No. Ahora no se me ocurre ninguna antena de 400 que tenga una impedancia tan... Bueno, sí, una window alimentada fuera del centro, bastante cerca del extremo, por ejemplo, a un 15%. Podría tener una impedancia de 300 o 400 ohmios muy fácilmente. Lo que pasa que una de las gracias de la window es que es multibanda. Y recordemos que este adaptador es monobanda, solo serviría para la banda en que se cumple que el lambda cuartos por el factor de velocidad tienen la longitud correcta. Y ya estamos llegando al final de la conferencia. Recordar que hay balones que son multibanda porque son de banda ancha. Y por tanto se utilizan transmisores de coaxial y como transformadores de impedancia, que lo veremos en el próximo capítulo. Y ahora os enseño el programa de líneas de transmisión si lo consigo. Entonces, para eso tengo que quitar escape, venir por aquí, buscarlo en que no lo he preparado. Perdonáis un segundo, busco en la carpeta radio, sé que está al final de todo, Transmission Line Details, lo ejecuto y ya lo tenéis aquí. ¿Qué tenemos en este programa? Podemos escoger el tipo de cable. Veamos. A ver, tenemos... No sé si el tamaño no lo puedo aumentar. No sé si se ve suficiente, pero os lo cuento. RG58, RG58A, C, de Belden, modelos... Pongamos un RG58 pelado. Y nos dice que tiene una resistencia de 51,5, como veis más próxima a 52 que a 50. Lo conectamos a una antena que tiene, pues no sé, tiene reactancia. Vamos a poner que la carga tiene una resistencia de 50 ohmios y por tanto, y que esto es en el extremo, en la carga. Entonces miramos aquí y nos dice la ROE será de 1,939, una ROE 2. Y nos dice que es un cable que pierde 28 dB por 100 metros y que las pérdidas totales es 1,93 dB para una longitud de 5 metros. Ponemos 10 metros. Bueno, lo más probable es que tengamos 20 metros de cable por lo menos. Nos dice que en una frecuencia de 433 megaciclos tendrá unas pérdidas de 7 dB. Si aquí cambiamos la frecuencia y ponemos 144 y tocamos cualquier tecla, nos dirá que las pérdidas de 144 son de 3,8 dB. Como veis, perdemos más de la mitad de la potencia y si metemos 100 vatios input, nos salen 41,68. Bastante poco. Hemos tirado la mitad en este cable, que es un RG58. Si ahora ponemos un RG213, que buscaremos por aquí, RG213. Hemos reducido las pérdidas de 20 metros a 2,27.
Si el cable tiene 30 metros, es una longitud bastante normal, o 35, nos encontramos con que perdemos la mitad. Como en cuadro 3.2, perdemos 42 vatios. ¿Por qué? Porque hemos puesto 35 metros, podemos coger metros, podemos coger pies, longitudes de onda. Y si ahora, en vez de una ROE 2, le quitamos la ROE, la antena está bien adaptada, y ponemos la reactancia 0, y lo dejamos en 52 ohmios, de 3,5 hemos pasado a 2,9. Bueno, no ha sido tan grave. En vez de 45 tenemos 50 vatios, pero seguimos teniendo unas pérdidas de 3 dB, con un RG 213 y 144. Por tanto, lo más aconsejable sería buscar un cable mejor. Aunque veis, este solo tiene 8 dB cada 100 metros. Pero claro, esto es la tercera parte, ¿no? 35 metros de 100, pues tiene 2,97. Y ya veis que este programa pues, resuelve cualquier duda que tengáis, megaciclos, cables. Aquí hay unos parámetros para cables que no, pero estos los ha de dar el fabricante. Si conseguís que el fabricante os dé los parámetros de factor de velocidad, lo tenéis aquí, lo podéis variar a vuestro gusto. Si ¿ves? Aquí dice, ojo, que lo has modificado, que no es el que te hemos dicho nosotros. También podéis buscar cables paralelos, no hay muchos, ¿eh? Hay aquí uno de 450 ohmios con ventanitas y veréis que, ¿ves lo que os decía? Que las pérdidas en 144 con 35 metros de cable de 450 ohmios con ventanitas son un dB solamente. Claro, si podemos montar cable paralelo, pues qué bien, ¿no? Pero eso es un poco complicado de pasar y que no se modifique con la lluvia, el agua, la nieve, el viento, los objetos metálicos, en fin, todo eso dificulta el uso de los cables paralelos. Pero bueno, ¿os ha gustado hasta aquí? Pues vayamos aquí al final. Control N. No. ¿Cuál era el final? ¿No hay manera de ir aquí al final? Pues no. Recordaros que la próxima sesión es el 26 de noviembre, que será sobre los balones, y que si os ha gustado esta y repetís, pues seréis muy bienvenidos. En una página en que hablo de diferentes temas, antenas de ranura, la antena JLAN FET, las malditas tomas de tierra para RF, causas naturales de los avistamientos OVNI, el ABC de las antenas contra la tierra común de RF. Bueno, varios artículos de los que tendría que poner alguno más, pero que lleva tiempo y trabajo, y escribir artículos también lleva mucho tiempo y trabajo y no me dejan, no tengo tiempo para más. Pues hasta aquí es todo lo que os he contado.